Fe sin filtros es el podcast donde la gracia de Dios transforma vidas. Prepárate para ser inspirado por las historias de vidas restauradas y descubre cómo la fe puede cambiarlo todo. Hola, qué gusto que estén aquí en este podcast de Árboles de Justicia, Fe sin filtros. Este es el primero de lo que esperamos sean muchos episodios y muchas series en donde se pueda compartir testimonio vivo de tanta gente que pues tiene tanto que compartir. Sabemos que del otro lado estás tú que necesita oír una palabra, que necesita oír este testimonio, estas palabras que pues se pueden sembrar en tu corazón para que tú puedas seguir adelante en cualquier tribulación que sea la que estés pasando en este momento. Y nos da muchísimo gusto recibir en este primer episodio a Mari Torres. Mari, gracias por darte el tiempo de acompañarnos esta tarde y de compartirnos tu testimonio, que sabemos que es amplio, pero vamos a platicar y vamos a tratar de pues discernirlo lo más posible para que pues la gente que esté escuchando pueda ver la gracia de Dios en todo aquello que te pasó a ti. Y pues primero platícanos quién es Mari Torres. Yo de entrada puedo decir que Mari Torres es una mujer involucrada de la congregación y que pues obviamente es una mujer involucrada porque ha tenido pues grandes experiencias con Dios, pues lo has conocido, has estado muy cerca de Él y te has involucrado en todo lo que tiene que ver con expandir su reino, así que por eso estás el día de hoy aquí. Platícanos, ¿quién es Mari Torres? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a quienes nos distinguen escuchando estas historias, ¿verdad? Que sin lugar a duda van a hacer que su fe crezca y que la mayor y la mejor intención es dar la honra a Dios, porque Dios así lo merece, ¿verdad? Así es. Mari, platícanos, ¿desde cuándo eres cristiana? ¿Cuándo conociste a Dios? Ok, bueno, pues soy la hija 4 de 5, Ajá. Puras mujeres, soy melliza de otra. Fuimos las últimas, doble bendición. Uh-huh. Mis papás cristianos toda la vida, gracias a Dios, somos de cuna cristiana también. Tuve tíos y mi familia toda sirve al Señor. Los hijos de mis hermanas, son levitas, ¿verdad? En otras congregaciones. Y bueno, tíos evangelistas, pastores, ministros, y pues es crecer en esa fe firme, ¿verdad? Uh-huh. Y es ver, no, ahora sí que no vivir de fotos amarillas, nuestro vivir era ver las cosas que Dios hacía y conocerlo. Y vaya que te tocó vivirlo y conocerlo muy, muy de cerca. Fíjate que sé que tienes muchos testimonios y mucho que contarnos, pero yo creo que salud sería la palabra en la que podemos catalogar este testimonio, porque pues es lo que, pues según lo que hemos platicado, pues lo que Dios te lo ha regalado cada día y en múltiples ocasiones. Uh-huh. Pero, a ver, vamos un poco desde el principio y platícame cuál fue, pues yo creo que experiencias has tenido muchas, pero en cuestión de estos testimonios, en el cajoncito de salud del que vamos a hablar el día de hoy, sé que hay uno importante con el que a lo mejor muchas mujeres se pueden identificar, okay, que fue el tema de cuando pues te dijeron que prácticamente no ibas a poder tener hijos. Platícanos cómo pasó esto. Ok, bueno, pues tras un padecimiento de endometriosis, uh-huh, severa, que bueno, aquí en la capital no teníamos un especialista, entonces yo consultaba con un ginecólogo. Uh-huh. Me trataban y bueno, fue la endometriosis es un problema del endometrio. Uh-huh. Y es cuando a la mujer le toca su periodo, el desecho no se va del todo, sino que se va almacenando en tu cuerpo.
y va formando una capa que luego te va cubriendo órganos. Esa capa llega a ser tan dura como el cemento o el concreto. Entonces, ¿tú ya estabas casada y estabas buscando tener hijos o tú te diste cuenta desde que estabas soltera, desde que estabas joven de este diagnóstico? Sí, desde que estaba joven, por ciertos síntomas que los periodos son muy dolorosos y te inflaman mucho y muchas cosas que dices, esto no es normal. Me atendí en Monterrey, esta situación. Pero te dieron tratamiento, te dijeron que sí vas a poder tener hijos con tratamiento. Tenía yo un tratamiento sin que aseguraran un embarazo o algo así. Entonces, cuando me caso, mi esposo y yo ya sabíamos que pues había pocas posibilidades, ¿verdad? Entonces, cuando nos casamos, empezamos a intentar de todo. Fueron 2 años así de una lucha constante, no nos rendíamos, era ver opiniones, era hacernos tratamientos, era gastar y también lastimar mi cuerpo, porque al final de cuentas, aunque nos decían, no, ya ahorita es seguro un embarazo y tal, y al mes pues nos dábamos cuenta que no. Entonces fue muy difícil llegar a un punto en el que mi esposo y yo dijimos, ¿sabes una cosa? Él me dijo un domingo, me dijo, ¿sabes qué? Ya, suficiente. Ya es suficiente. Ya estás muy, muy desgastada físicamente y pues aunque nos han asegurado y 1000 cosas, no logramos un embarazo. Entonces, pues vamos a rendirnos. Entonces, se dice fácil, pero no. Sufrimos mucho en esa decisión y recuerdo que ese día Dios en su misericordia tenía algo muy bello preparado para nosotros, porque como era de costumbre asistimos a la iglesia. Ustedes siempre estuvieron congregándose todo este tiempo. Sí, entonces cuando fuimos a la iglesia, resulta que estaba un predicador que estaba hablando precisamente de las mujeres que le arrancaron milagros a Dios. Wow, entonces arrancaron milagro, me encanta la fue así como que, Señor, necesito. Y entonces nos sentamos pues con el ánimo súper mal hasta la parte de atrás, y cuando termina la predicación, dice, pasen todas las mujeres al altar que quieran arrancarle un milagro a Dios. Y entonces ahí va Mari Torres, ¿verdad? Cuando llego, el predicador me dice, ¿tienes hijos? Y yo le digo, no, y me dice, háblale a tu esposo, vamos a orar. Entonces se viene mi esposo al altar también, le pide que me ponga su mano en el vientre y empezamos a orar. Entonces yo sentí así como bien, como muy caliente mi vientre. Entonces oramos y al finalizar nos dice el predicador, ¿sabes una cosa? Dice, mira, mientras yo estaba orando, yo tuve una visión y yo veía de los 2 extremos de la iglesia unas cascadas. Y dentro de esas cascadas yo veía muchas cosas que Dios está contestando en este momento, pero veía un bebé. Entonces dice, Dios ya les mandó un bebé, pero tienen que creerlo. Entonces, como que nosotros decimos, o yo pensaba, ¿verdad? Pues ¿cómo le va a hacer Dios? O sea, si yo prácticamente no puedo, me han dicho que va a ser muy difícil lograr un embarazo. ¿Cómo le irá a hacer Dios? Yo pensaba... O sea, tú pensabas cualquier cosa menos que tú ibas a dar a luz un bebé. Menos que yo iba a tener un bebé en mi vientre. Entonces, yo me imaginaba y decía, ay, a lo mejor me van a regalar un bebé o me lo van a traer en una canasta hasta la puerta de mi casa. La cigüeña volando. Sí, o alguien así va a decir, te regalo un bebé. Pero el predicador nos dijo, mira, Dios ya te mandó el bebé, pero tú le tienes que creer. Entonces nos dijo, vayan a comer ahorita y terminando de comer se van a ir a una tienda y le van a comprar todo el bebé como si fueran a hacer mañana. Wow. Entonces para nosotros fue muy difícil porque mentalmente dices, pues si yo ni puedo o no sé cómo voy a hacer esta locura, ¿verdad? Pero Hebreos habla de esa fe que cuando actúas como si ya existieran las cosas, ¿verdad? Aunque no estén presentes en ese momento. Me acuerdo que mi esposo y yo fuimos a la tienda
y nos dimos el lujo de escoger el sexo porque llegamos a la tienda y de un lado estaba todo lo azul, todo lo de varoncito, y del otro lado todo lo rosa y todo lo de niña. Y llegamos y le digo, ¿tú qué quieres? Y él me dice, yo quiero una niña. Y le digo, yo también. Entonces nos fuimos los dos al área de niña y pues le compramos como padres primerizos inexpertos, puras cosas puras innecesarias. cosas de niña, que un chupón, unos zapatitos que no traigo ahorita que están hermosos, un vestidito, pañales, todo, porque pues ya iban a ser mañana. Entonces fue una fe activa, Claro. en la que dijimos, yo llegué a mi casa, su casa, y me acuerdo que lo puse en una canasta, puse las cosas y dije, Señor, ¿cuándo? No sé, pero mi paso de fe aquí está. Claro. Entonces dijimos, algún día, no sé, así teníamos amigos que Dios les había dado promesas y habían tardado hasta 14 años, 10 años en darles un bebé. Y yo dije, ¿cuándo será nuestra promesa, el cumplimiento? Pues Dios no se tardó, porque ¿Al cuánto tiempo te diste cuenta que estabas embarazada? a los 3 meses, me di cuenta, pero bajo una circunstancia difícil. A ver, ¿qué pasó? Porque resulta que andando yo en mis roles diarios, estaba subiendo de un subterráneo de una tienda comercial. En tu carro. En mi carro. Uh-huh. Entonces, viene un chico por la parte de atrás, en una RAM, y yo estaba justo para incorporarme a Carrera Torres, y me impacta con su vehículo, y me lanza hacia la calle, que es una calle muy transitada. Uh-huh. Entonces viene un taxi y me pega, me choca. Entonces yo no sabía que estaba embarazada, y pues me atiendo, ¿no? Me atendí aquí un traumatólogo, y nos vamos a Monterrey a hacernos un tratamiento que era necesario, ¿verdad? Por mi columna, tras un diagnóstico de hernia de disco y 2 vértebras, quinta y sexta, dañadas por lo del accidente. Y bueno, yo no que haya olvidado la promesa, sino que pues dije, no, pues quién sabe, porque allá en Monterrey me hicieron radiografías de cuarta dimensión, creo que le llaman. Me hicieron un TAC cervical, un TAC lumbar. Cuando pues, tú te hiciste todos estos estudios, obviamente pues te hacen las preguntas de rutina, sí. Entre ellas, ¿estás embarazada? Si estás, sí, o podrías estar embarazada, sí. Y tú obviamente contestaste que no. Sí, me hicieron esas preguntas, ¿está embarazada? Y yo, no. Uh-huh. Y yo pensé, pues no, yo ni puedo tener un bebé, ¿verdad? Entonces, me hacen todo eso y nos regresamos aquí a la capital. Y me dice el doctor que me veía aquí, dijo, ¿sabes qué? Te voy a operar, porque hay que retirar esa hernia y pues todo lo que él indicó, ¿verdad? De acuerdo al accidente. Y me dice, nada más tráeme todos estos estudios para programarte la cirugía. Entonces resulta que cuando me los hago, esos estudios, sorpresa. Entre esos venía la prueba de no gravidez, que es la del embarazo, y me la hago y sale positiva. Entonces como que me voy con mi esposo y le digo, oye, pues mira, lo que tanto esperábamos, pero a la vez pasaban en mi mente así como que, ¿qué va a pasar con todas las cosas, verdad? Que ya me habían hecho médicamente allá en Monterrey. Y fuimos a ver al ginecólogo y y nos dice, ¿sabes una cosa? El examen de embarazo te sale positivo porque efectivamente tienes un embrión en tu vientre, pero ese embrión ya fue fulminado. Dice, uno de las 5 cosas que te hicieron en Monterrey, ese bebé ya no tiene vida, o sea, sí te lo detecta porque ahí está, uh-huh, pero hay que hacer un legrado pues para retirar a ese bebé. Y me dice, pero no te preocupes, mira, hacemos el legrado y en 6 meses te vuelves a embarazar. Entonces fue así como que mi esposo y yo nada más nos vimos pensando, pues no es para nosotros una opción decir cuándo nos embarazamos o no. Uh-huh. Pues esto era algo que Dios había mandado y pensar que pasaron tantas cosas que
que lo destruyeron, ¿verdad? Entonces el doctor nos pasa a una zona donde me iba a hacer un eco para ver. Me dijo, déjeme ver cuánto tenía. Siempre habló así como que ya no existía. Déjeme ver cuánto tenía su bebé. Y cuando nos pasa a la camilla, empieza y nos pone el gel y todo y nos dice, ¿sabes una cosa? Nos dice, ¿ustedes creen en los milagros? Y mi esposo le dice, es que este bebé es un milagro porque mi esposa pues no podía embarazarse. Y dice, pues es que le digo porque el bebé está vivo. Y entonces nosotros pues nos emocionamos mucho y nos decía él, pero resulta que en el tiempo que este bebé, en el proceso más delicado de su formación y de todo, este bebé pues recibió muchas cosas de acuerdo a los estudios que te hicieron de las radiaciones y todo eso. Entonces, pues la ley incluso ampara si tú quisieras interrumpir el embarazo por cuestión de que si tu bebé puede traer una malformación o un daño severo en este tiempo, es demasiado riesgo. Entonces mi esposo y yo dijimos, ¿sabes qué? Si Dios lo guardó del accidente, si Dios lo guardó de todas las cosas que nos hicieron, que me hicieron allá en Monterrey, los estudios, es porque Dios tiene un propósito. Y cuando Dios te da una bendición, Él es fiel en completarla. Entonces mi esposo y yo con una firmeza y creyendo en que Dios tiene un propósito para todas las cosas, le dimos para adelante. Y me decía el doctor, es que no es posible, me decía, tú vas a terminar tu embarazo en una cama postrada, o sea, tu columna, tú no puedes subir más de 8 kilos porque tu columna está tan lastimada. Aparte, no te pudiste operar de lo que necesitabas operar. No me pude operar porque pues ya estaba con el embarazo. Claro. Entonces me dice, ¿vas a acabar en silla de ruedas o vas a acabar postrada en la cama? No puedes andar así. Y le dije, bueno, pues Dios me va a ayudar. Yo, aunque acabe así, recostada o como sea, yo voy a tener a mi hija. Entonces, ya a los 3 meses nos dice que es una nena. Entonces, nosotros pues más felices, gracias a Dios. Ella ya tenía su nombre desde antes que me casara. Yo tenía ese nombre para mi hija, se llama Damaris. Damaris. Todo este tiempo obviamente te estuvieron diciendo que muchas cosas podían salir mal. Exactamente. Entonces yo ya tenía como que un diagnóstico muy negativo hacia todo lo que estábamos viviendo y pasando. ¿Cuál era ese diagnóstico? Pues que en el mejor de los casos, ¿qué era lo que esperaban? Que mi hija tuviera alguna malformación, que tuviera algún síndrome, que tuviera, como siendo la causa de todas las radiaciones que ella recibió, que tuviera, pues sobre todo eso, malformaciones. ¿Y qué pasó? ¿Cómo nació? Pues resulta que pasó todo el embarazo. Por cierto, quiero comentar eso. Yo me aferré al Salmo 139. Okay. Yo lo leía todos los días al levantarme y al acostarme y le hablaba. Y entonces yo leía ahí en estos versículos que los tengo en mi corazón que decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Y luego decía el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Y entonces desde ese rinconcito tan escondido que es nuestro vientre, nosotros dedicamos a nuestra hija al Señor. Yo dije, Señor, lo que tú nos mandes va a ser para tu servicio y va a ser para tu honra y para tu gloria, porque tú has sido tan grande para ella que yo sé que Dios tiene un plan muy grande también para que ella lleve a cabo o realice. Entonces pasamos todos los meses, mes con mes la veíamos. ¿Meses difíciles? Sí, meses difíciles. Y bueno, cuando faltaba una semana ya para cumplir los 8 meses,
voy a mi visita del ginecólogo, ya me iba a programar una cesárea por cuestiones de mi columna, pues no podía arriesgarme a un parto normal. Y entonces me dice el doctor, me dice, ¿sabes que ya no traes líquido? Y yo, bromeando, le digo, ¿y eso es bueno o es malo? Y me dice, pues no es bueno porque en el líquido es donde los bebés respiran. Entonces tu bebé en unas horas va a empezar con sufrimiento fetal si no la sacamos. Y yo decía, es que me han dicho que a los 8 meses es el periodo más riesgoso para que nazca un bebé. Pero siempre con la certeza de que aquel que comenzó la buena obra la iba a terminar con gran éxito. Y entonces el doctor checa a la beba y nos dice, ¿sabes una cosa? La beba pesa 2 kilos y mide 40 centímetros. Entonces, mañana te operamos y pues ella se queda en la incubadora porque no tiene sus pulmones maduros y entonces, pues ella se queda y tú la vienes a visitar al hospital hasta que ella pueda salir. Y entonces, pues para nosotros fue algo difícil como padres primerizos y oramos a Dios porque al final de cuentas, cuando Dios es lo único que te queda, te das cuenta que es suficiente para lo que tú estés viviendo. Y que no es en tus fuerzas. Exactamente. Entonces, me voy otro día, me internan, me operan. Y yo decía, es que como un bebé, o sea, de 2 kilos, decía yo, está muy chiquitita, ¿cuánto tiempo se va a quedar sin mí? Y bueno, pues yo siempre había pensado, el día que salga mi hija, la voy a vestir bien guapa y voy a salir bien orgullosa del hospital y con ella en brazos. Y yo así me veía, ¿no? Resulta que me operaban y decía el doctor, oiga, la voy a abrir de más porque está muy grande su bebé. Y yo empecé a tener mucho miedo y decía yo, ¿por qué está tan grande si nada más pesa 2 kilos? O sea, ¿qué tan grande pueda estar? Y yo estaba preocupada. Y le digo al doctor, ¿sabe una cosa? Nada más le voy a pedir cuando mi bebé nazca, tráigala. Solo quiero darle un beso y orar por ella antes de que se la lleven. Pensé que me iba a tardar yo mucho tiempo en estar con ella, en poder verla o algo. Y efectivamente oí que lloró, pero no me la traían. Entonces yo estaba así como que dije, ay Dios, ¿por qué no me la traen? ¿Qué pasa? Estaba muy preocupada. Y ya en cuestión de un ratito, pues ya ves que te la traen para aquí, así como que la vi y me dice el doctor, aquí está su muñecota rosa, y ya me la enseña. Y yo bien desesperada, pues le doy su beso y oro por ella. Y me dice, pues miren, no sé qué pasó, pero de ayer a hoy registró un peso de 3,800. Wow. Y midió 51 centímetros, su pulmón está maduro y se la va a quedar de ya. Y yo así, ¿no se la va a llevar a la incubadora? No. Y considerando que nació a los 8 meses. Sí. Wow. O sea, de un día para otro Dios le da pues el tamaño todo y el lo peso necesario como para un bebé llegar. normal. Sí. Sí, no es que haya estado grande, es que de un día para otro Dios cambió las cosas a nuestro favor todavía. Entonces, ¿y todos los diagnósticos que te decían de los daños con los que podían hacer? no sacó 100 en tamiz. Ajá. Entonces, ahorita está ya en preparatoria. Y ahorita saca 100 también en las calificaciones. Saca 100, sí, ya anduvo ahí de abanderada en el colegio. Y es una niña sana, bendito Dios. Y bueno, Dios obra un milagro muy precioso en su vida. Y quiero comentarlo. Cuando ella nació, ella en el pie izquierdo compartía el mismo huesito entre este dedo y De hecho, lo tenía así como pegadito. Los últimos 2 dedos. Sí, del pie izquierdo. Entonces, hubo que hacerle una cirugía plástica para separarle los deditos. Porque yo no sabía, pero me dice el doctor, ¿sabes una cosa? El dedito chiquito del pie es el del equilibrio. Entonces, si la dejamos así, ella se va a caer mucho. Me dijo, de hecho, este huesito que se había ramificado era más hacia el izquierdo. Y va a quedar pues sin huesito.
El chiquito. Entonces le hace una cirugía muy estética y me dice, tienes que ponerle a hacer algo a esa niña que sea como terapia, andar de puntitas o algo, búscale algo que haga ella para que le reafirme su equilibrio y no sea una niña que se esté cayendo constantemente. Entonces ya cuando cumplió 1 añito la metimos a hacer algo que se llama baby ballet, que luego a veces las personas confunden las cosas y por falta de conocimiento y luego dicen, ya la quieres traer en todo y así. Yo, no, es que el doctor nos mandó. Se va ya a baby ballet y le sirvió mucho. Luego a los 2 años a los 3 años se va a gimnasia. Y muy bien, su evolución muy bien. También ella es de pie plano, entonces intentábamos que se le formara con eso la curvatura de su pie. Y para honra y gloria del Señor, pasó el tiempo, a los casi 4 años ingresa a un grupo de danza folclórica de la Casa del Arte. Y yo decía, hija, ¿qué va del ballet al folclore? O sea, es un mundo de diferencia entre lo que vas a hacer en una cosa otra. Y ella, no, mamá, méteme aquí, que no sé qué. Bueno, gracias a Dios luego la checamos y su dedito de su pie izquierdo tiene el huesito que debe tener. Y no solamente no se cayó, sino que tiene ella ahorita 14 años bailando folclore. Wow. Y a los 11 años recibió un premio como bailarina del ballet infantil y actualmente pertenece al ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Wow. Y muy bien. Contra todo pronóstico. Y me imagino que como mamá orgullosa nos puedes hablar de muchos más logros que ha tenido, pero obviamente pues como todo milagro de Dios, perfecto. Así y más que perfecto, porque hasta el dedo chiquito del pie le restauró. Sí, una cosa preciosa. No, pues es uno de los muchos testimonios que tienes, Mari, pero sé que años después, y precisamente por el tema de la endometriosis, estuviste en tratamiento constante, pero esto te causó una complicación terrible, muy grave. Platícanos qué te pasó. Tengo que decirles. A raíz del medicamento que me suministraban, que era hormonal, como yo nunca tomé anticonceptivos, porque mi diagnóstico pues no era muy favorable, entonces me empiezan a tratar lo de la endometriosis y me dan por periodos muy prolongados medicamentos muy fuertes. Muy agresivos. Entonces seguíamos luchando contra esa enfermedad que es común. Dicen que de 10 mujeres, 7 lo padecen, pero no a todas les afecta de la misma manera. Entonces, bueno, en mi caso sí fue muy, muy agresivo y estábamos siempre luchando con esos tratamientos. En mayo del 2013, el día 1, estábamos en casa como toda familia común, se llegó la hora de los alimentos y a mí me empieza un dolor en el estómago, como tipo gastritis, pero algo muy fuerte. Y yo decía, si nosotros siempre nos cuidamos mucho de la alimentación, porque traigo ese dolor tan intenso. Resulta que mi esposo me dice, no, pues recuéstate y demás. Cuando me acuesto, el dolor se irradia hacia esta parte y alcanzo a un costado, mi costado derecho, y alcanzo a hablarle a mi esposo y digo, sabes que llévame al hospital porque me siento muy mal, ya estoy batallando hasta para respirar. En el camino yo iba clamando al Señor porque yo sentía que era algo muy malo y pues desconocía de lo que estaba por vivir, ¿verdad? De haber amanecido un día normal, en la noche mi panorama era completamente diferente. Yo ingreso al hospital ya
sin sentido, me despierto o vuelvo en sí, cuando me estaban entubando, porque con el tubo me afectaron mi garganta y como que tengo un momento en el que despierto y veo el montón de doctores pues manipulándome para meter cosas en mis brazos y pues llegué a pensar, me están entubando o algo, no sabía, nunca había estado en una experiencia tan terrible, pero pues en lo que pude me encomendé a Dios, ¿no? Fue el resultado del exceso de medicamentos hormonales que me dañaron mi páncreas. Okay. Lo inflamaron, de tal manera que se paralizó. Entonces, al paralizarse el páncreas, empezaron a dejar de funcionar las cosas que normalmente hay un control en nuestro cuerpo. Dejó de funcionar el hígado y los intestinos. Entonces, a mí me ingresan al área de terapia intensiva y, por ejemplo, lo tengo que mencionar porque el páncreas pues regula todos los niveles que uno normalmente cuida. Entonces dices, por ejemplo, la azúcar, pues que normalmente está entre 80, máximo 100, estaba en 500. Y el colesterol, que dentro de lo común es 200 máximo, yo traía 2800, y los famosos triglicéridos, que lo máximo son 160, yo traía 4800. O sea, estabas muy, muy grave. Muy grave porque el páncreas pues ya no estaba funcionando. Y de hecho, Mari, ahora nos lo cuentas, pero caíste en coma. ¿Y cuál era el pronóstico que daban los doctores para ti? Pues yo ya no supe más, estaba muy relajada, estaba en un estado de coma. Le dijeron a mi esposo, no es un coma inducido, es un coma porque su organismo ya no puede. Y le dijeron, prepárese para todo, porque con esos niveles que yo estaba manejando, le dijeron, lo único que estamos esperando y que sabemos que va a sobrevenir sobre la señora es un infarto fulminante por su edad o un derrame cerebral, o mínimo va a perder la vista, o así. Entonces, le dicen a mi esposo, pues prepare todo, vea lo del seguro, pero la señora no va a pasar la noche. Entonces, yo estaba en un estado como muy tranquilo, como si estuviera muy cansada, muy sin fuerza. Hay algo que quiero resaltar, porque nos puede servir como experiencia a quienes visitamos hospitales o a quienes tengamos un enfermo que esté en esa condición. Y es de que uno no pierdes el sentido del oído. Okay. Es lo último que el ser humano pierde en vida, el sentido del oído. Incluso dicen que cuando mueres todavía unos segundos más escuchas. Okay. Entonces... Tú estabas escuchando todo. ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? Estuve 4 días en coma. Okay. 4 días en los que tú ahorita nos puedes contar que te acuerdas de todo lo que decían, escuchabas. Sí, yo escuchaba, por ejemplo, no sabía cuánto tiempo llevaba ahí, la verdad no, pues yo estaba en un estado muy en desventaja, ¿verdad? Pero sí veía, por ejemplo, que los guardias a las horas de cambio de turnos y que llega el doctor con todos los especialistas y demás, escuchaba lo que ellos decían, vamos a esperar, entre ellos decían, no es posible que haya pasado la noche, bromeaban con mi estado de salud, y pues sí. ¿Escuchaste a familiares despedirse de ti? Sí, fueron algunas sobrinas que yo sí las alcanzaba un poquito, muy levemente a ver enfrente de mi cama, y me acuerdo que me decían, tía, no te vayas, tía, no nos dejes. Entonces yo sí sentía que estaba muy, muy mal. Realmente no sabía todavía incluso lo que tenía. Y yo decía, Señor,
¿cómo oro o cómo te pido que me sanes si no sé lo que tengo? Señor, ¿No sentías miedo en ese momento? Yo no sentía miedo, yo estaba rodeada de una paz que sobrepasaba todo mi entendimiento. Nunca tuve miedo de decir, voy a dejar a mi hija, voy a dejar a mi esposo. No me preocupé. Yo estaba en una completa paz. Y lo que pasó en esos 4 días fue que el Señor, así como en forma de video, como si yo estuviera testificando o hablando, me recordaba todo lo que Él había hecho en mi vida. Así como milagro tras milagro tras milagro. Que eso me llevó a decir, Señor, ¿ahora qué vas a hacer? O Señor, ¿cómo le vas a hacer? O sea, sabías que tenías la certeza de que algo iba a pasar. Sí, yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sé. ¿Qué va a hacer? No sé. Y dentro de mi corazón decía, Señor, yo necesito un milagro. No sé qué tengo, pero tú lo vas a volver a hacer. Y sí, yo estaba como expectante a lo que Dios iba a hacer. Yo sí escuchaba que me iban a visitar a veces pastores y pastoras de aquí de la ciudad. Oraban por mí. Les agradezco que nadie me entregó. Nadie me entregó, pese a lo que a todos los diagnósticos que decían sobre mí. Todos oraban por mí. Y bueno, al 4º día ya despierto. Y pues día tras día el doctor me decía, tienes que tener mucha paciencia, decía, porque estas enfermedades, que en este caso ya supe que había tenido una pancreatitis, me dice, mira, de 10,000 personas, una se salva. Ojalá que seas tú. Ojalá. Entonces, yo estaba vacía completamente porque no me daban nada de alimentación, ¿verdad? Y me acuerdo que pasaron 4 días y me dice el doctor, ten mucha paciencia porque aquí vas a estar de 3 a 4 meses. O sea, el proceso de la recuperación del páncreas es demasiado lento y tienes que tener mucha paciencia porque aquí vas a estar. Entonces, al 5º día me empiezan a dar líquido y yo empiezo pues con necesidad de ir al baño o así. Cuando le digo al doctor y me dice, no es posible porque estás toda vacía, no hay un motivo para que tú quisieras ir al baño. Y entonces se dan cuenta que el páncreas se había regenerado y que estaba empezando a funcionar ya los intestinos y el hígado. Y bueno, después... Ni perdiste tu vista, ni quedaste con un derrame cerebral. Gracias a Dios, nada. Ni terminó ahí tu vida como lo habían dicho gracias los a doctores. Dios. Yo creo que cuando Dios escuchó el diagnóstico de los doctores, se rió. Dijo, no, tengo nuevos capítulos que escribir para ella. Y lo más hermoso es que, pues ese Dios que nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Tantos milagros que Dios hizo, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que todavía Él sigue haciendo esos milagros portentosos en nuestra vida, como gritando, crean en mí, yo lo puedo hacer todavía. Hay un nombre más grande que toda enfermedad. Uh-huh. Hay un nombre más grande que cualquier problema. Hay un nombre más grande que cualquier diagnóstico, y es el de Jesucristo. Wow. Y le doy gracias a Dios que lo haya conocido, porque a pesar de que no tuve ningún temor en este proceso, a los 10 días yo salí caminando del hospital. Wow. Completamente regenerada. Claro que sí fue un proceso, no voy a decir que mágicamente llegué a mi casa y como si nada, de recuperación, de tomar muy en cuenta mi salud por cosas que desconocía y que ahora había que compensar con otras cosas.
Vaya que Dios tenía y tiene varios capítulos Claro para tu vida, y pasaron muchas cosas más, pero enfocándonos en la salud, si ustedes creen que esto ya terminó, no. Después tuviste que someterte a una operación. Sí. Platícanos por qué y cuánto tiempo después. Ok, bueno, lo de la pancreatitis fue en mayo del 2013. Pasaron 2018, 4 años más. Y bueno, no me quería, el ginecólogo que me atendía lo de la endometriosis no quería operarme porque decía que no era el tiempo por mi edad. Yo ahorita tengo 50 años y siempre digo mi edad porque para mí es muy bien como vivido, un trofeo, o sea, ¿verdad? aquí Ya sigo. llegué a los 50. Claro, sí. claro. Nunca niego mi edad porque sería negar la bondad de Dios. Claro. Entonces tengo 50 años bien cumplidos y bien gozados. Sí. Entonces no querían operarme por mi edad. Pero me dice un día el doctor, yo seguía mal de mis periodos y demás. Y me dice un día el doctor, ¿sabes una cosa? Hay 4 etapas de la endometriosis y estás al final de la 4ª. Entonces ya no puedes esperar más, hay que operar. Como aquí el problema es en el endometrio, entonces te vamos a retirar la matriz y un ovario. Y me dice, te voy a dejar un ovario para que pues a esta edad no tengas problemas de la premenopausia y cosas de ese tipo. Entonces, yo no, pues que sí. Pues la cirugía, no voy a decir cantidades porque en esto también se glorificó el Señor. Nos la cotizaron en el 2018 en 75,000 pesos. Okay. Nosotros reunimos la cantidad y nos fuimos a Monterrey. En ese tiempo había 4 especialistas que atienden esa enfermedad. 2 en México, 1 en Guadalajara y 1 en Monterrey. Entonces yo me voy a Monterrey por lo más cercano. Cuando ellos me están atendiendo y llegamos, me internaron, demás. Nosotros teníamos un contrato de 3 horas de quirófano, ese era como que nuestro paquete, el cirujano y pues la cirugía, ¿no? Entonces me ingresan, todo bien, pero pues no sabíamos otra vez lo que estaba a punto de suceder. No conocían a Mari Torres. No me conocían. Entonces empieza la cirugía. Ajá. No fueron 3 horas porque cuando empieza la cirugía se dan cuenta que mi cuerpo estaba invadido de ese tejido. La endometriosis es un tejido que se queda dentro de nuestro cuerpo y les comentaba, va cubriendo órganos. Entonces yo estaba completamente mis órganos cubiertos de ese tejido, que es un tejido que se compacta, se hace duro, y cuando ya no tiene un espacio dentro de nuestra zona, empieza a cubrir órganos, porque pues él tiene que agarrar un espacio, ¿no? Mi vesícula la encontraron dentro de los intestinos, o sea, ya mi cuerpo estaba, pues había mucho desorden, precisamente por esta enfermedad tan agresiva. Entonces, ¿cuánto duró la operación? La cirugía, pues teníamos tentativamente el tiempo de 3 horas, pero duró 9 horas y media. No solamente fue el doctor ginecólogo internista que me iba a operar, especialista en endometriosis, sino que tuvo que ir un oncólogo y otro doctor especialista en colon. La cirugía, pues sí retiraron la matriz, retiraron los 2 ovarios, retiraron un tumor, muchos quistes. Tuvieron que retirar parte del intestino grueso porque estaba completamente perforado. No llegué a intoxicarme porque estaba cubierto de ese tejido de endometriosis, y el intestino delgado lo tuvieron que segmentar en pedazos
y luego unir esos pedazos para que yo tuviera mi función intestinal más o menos aceptable. Fue toda una hazaña la operación. Todo. Entonces fueron 9 horas pues muy terribles, ¿verdad? En cuanto a la espera para mi esposo también, que era quien me acompañaba, y mi hija en ese hospital lejos de casa. Y cuando despierto me doy cuenta que estaba en un área, porque yo decía, ¿por qué nadie viene a verme? ¿O por qué aquí no entra la gente? Nada más había 3 enfermeras cuidándome. Y cuando abren la puerta veo un letrero que dice restringido. Entonces entendí la gravedad de mi situación física, ¿verdad? Porque le dijeron a mi esposo, si hay alguna, si hay alguna hemorragia interna o externa o fiebre, la señora tiene riesgos de perder la vida, ¿verdad? Otra vez te dieron ¿Otra ese vez? diagnóstico. Entonces, estuve en 3 días ahí en ese lugar. Estuve en un total de 8 días en el hospital. Y bueno, mencionaba lo del costo porque obviamente se incrementó la cuenta se muchísimo muchísimo más. Que ya mi esposo me dice un día, pasaron como 2-3 días y me dice, voy a ir a checar en cuánto va la cuenta para ver si hago otro pago. Y se va y regresa así, se pone ahí cerca de mí y me dice, van casi 500,000 pesos. Y yo me sentía, le digo a mi esposo, yo me sentí como Moisés, así que lo venía correteando Faraón y el mar enfrente. Decía yo, Dios, ¿cómo voy a salir de aquí? O sea, era un hospital privado y era un hospital que no te daba opciones de firmar ni nada. O sea, ahí pagas antes de la cirugía. Entonces, Dios nos llevó hasta ese lugar porque Él tuvo un cuidado bien precioso con nosotros. Y tuvo que ser ahí en ese hospital. Nos dice el doctor, uno de los doctores dice, mira, yo trabajaba en otro hospital como jefe de cirujanos y me dijeron, oye, queremos abrir este hospital, pero que tenga un plus, así que sea como que lo mejor en la zona norte. Y dice que él les dijo, ¿sabes qué? Tráeme este instrumental de Rusia. Dice, y ese instrumental te lo instalan gente japonesa. Entonces, y me vengo para acá, nos platicó el doctor. Y entonces le dijeron al mes, ya está instalado. Dice, entonces, esa es la diferencia que hace si te hubieras operado en cualquier otro hospital, el instrumental que estamos manejando. Entonces, yo dije, Señor, gracias, porque mi caso, me dijeron los doctores, tenemos 20 años operando casos de endometriosis y estás en el top 3 de lo más difícil que hemos operado en 3 años. Wow. Entonces, yo siento que el cuidado que tuvo Dios de llevarnos hasta ese lugar era que mi situación, pues para el hombre era tan complicada que a lo mejor no hubiéramos tenido el mismo éxito en otro lugar. ¿Cómo se resolvió, Mari? Porque creo que todos estamos también en suspenso con eso, lo de la situación económica. Bueno, primero creo que empezó a resolverse orando. Yo me acuerdo que mi esposo me dijo que yo le he sacado los mayores sustos en su vida, creo que con la salud. Y yo le dije, mira, si Dios me dijera, ¿quién de los 3 pasa por esto? Yo me hubiera puesto en este lugar, que no te pasara nada a ti ni a mi hija. Así que vamos a ser fuertes. Y así como Dios sacó con mano fuerte a Moisés, Dios nos va a sacar de aquí. Porque fue un momento en el que dijimos, ok, ocupo casi 500,000 pesos
Entonces tú dices, pues le voy a hablar a tal familiar que tú crees que tienes, ¿verdad? Y que te va a ayudar. Había quienes no nos tomaban la llamada, sabían lo que estábamos pasando, pero nos dieron la espalda. Muchos dijeron, ¿por qué se fueron a un hospital tan caro? Sí, ahí está otras instituciones. Y nada más nosotros sabíamos lo que estábamos viviendo. Yo peleando una batalla diaria en cuanto a estar bien. Era vivir un día a la vez y decir, Señor, mi segundo día en el hospital, ayúdame. Ni una hemorragia, ni fiebre, Señor. Ayúdame. Y porque aparte todavía tu vida estaba en peligro también. Sí, no la había librado. Estabas todavía en esta recuperación y en que te estaban monitoreando, en que no tuvieras ningún síntoma que pudiera empeorar y resultar en una situación fatal. Exactamente. Entonces yo fue así como que dije, Señor, aquí estamos, tú nos trajiste y tú nos vas a sacar con esa mano poderosa y no permitas que quedemos en vergüenza, Señor. No sé cómo le vas a hacer, pero nos vas a sacar de aquí. Me tocó ver a mi esposo llorándole a Dios y rindiendo nuestra causa y diciendo, tú vas a proveer, Señor. Porque llevábamos un extra de 40,000 pesos, pero era mucho más. Y les digo, son hospitales que hay que pagar antes de que te hagan las cosas. Entonces, cuando ellos fueron muy humanos al ver mi condición, y dice el doctor, 3 veces dijimos, ciérrale, o sea, es imposible, es como está el caso de la señora, vamos a cerrarla. Dice, pero de pensar en la condición en la que usted iba a seguir viviendo, no era posible que por ética la dejáramos ir así. Entonces, no sabemos si tienen o no, pero le hicimos lo que le teníamos que hacer. Entonces, yo doy gracias a Dios por esos doctores, ¿verdad?, tan humanos que nos tocaron, y que al final de cuentas mi esposo fue y platicó con las personas de ahí del hospital con quienes teníamos que pagar, y le dijeron que iban a hacer una excepción y que podíamos hacer promesas de pago. Entonces salimos del hospital a los 10 días. Yo salgo pues mejorada, pero todavía con sondas y cosas, así que pues es que no fue una cirugía muy agresiva. Muy agresiva, muy grande. Entonces había que tener extremada cuidado. Y salgo y bueno, a los 15 días me autorizan el traslado a Victoria y vengo a recuperarme aquí. Gracias a Dios, hasta la fecha no he tenido ninguna complicación. He sabido acostumbrarme a la alimentación que debo de tener. Tengo que tener cuidado. Y también porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Ahí habita Dios. Entonces hay que cuidarlo bastante. Y pese a todas las cosas que nos sucedan, creer que Dios está ahí siempre teniendo el cuidado con nosotros. Y bueno, Dios nos saca victoriosos porque no solamente gente que no era familiar, gente que muy apenas conocíamos, empezaron y sin hacer ninguna. A mí sí me ofreció un amigo, me dice, oye, hago un concierto con causa y te ayudamos, ¿cómo te ayudo? Y no llevamos a cabo ninguna actividad, pero la gente que supo empezaban a depositarle a mi esposo. Y fueron 2 años difíciles económicamente. En cuanto a salud, pues yo día a día me iba recuperando, pero difíciles económicamente porque llegamos a tener 7 préstamos bancarios y pues no es nada fácil. Vendimos lo que pudimos porque no entró el seguro que teníamos de gastos médicos y bueno, parecía así como que todo contrario, pero Dios abrió puertas, Dios suplió y fueron 2 años en los que no nos faltó absolutamente nada.
ahora sí que Dios nos sostuvo con su mano derecha. No nos faltó comida, no nos faltó vestido, no nos faltó nada, nada, nada. Podemos decir que Dios nos estaba dando tantas bendiciones antes de todo eso, que luego estuvimos en bonanza, aún en este tiempo en este proceso que pasamos. Gracias a Dios que pasó y terminamos de pagar todo, y yo estoy bien de salud hasta ahorita. Era lo que te quería preguntar, Mari, ¿cómo estás? Y así de verdad, con una pregunta real de ¿cómo estás de salud? Porque después de ver todo lo que has pasado, digo, yo te veo bien y veo que eres, como dije al principio, una mujer muy involucrada aquí en la congregación, siempre apoyando, siempre de las que levanta primero la mano, de las que llega temprano, de las que acomoda, de las que recoge, tu familia involucrada, sé que tu hija también. Y de verdad que te lo pregunto en serio, ¿cómo estás? Es que al que mucho se le da, mucho agradece. Claro. Y en verdad sí, que... Y se ve que estás bastante agradecida, la verdad es gracias que sí. A Dios que para nosotros, bueno, para mi familia es primero el Señor, porque Él es bueno. Y yo de repente pensaba así cuando mi hija pues entró a la adolescencia y yo la veía con ciertas cosas y decía yo, ay Señor, yo ya no estuviera aquí en este proceso que ella está viviendo, y en verdad le doy gracias a Dios de ver a mi hija, de ver a mi esposo con su trabajo y los dos sirviéndole al Señor. Mi hija siempre anhelando estar en la casa de Dios, siempre dice, mami, llévame a la iglesia, y en vacaciones me voy a ir a la iglesia a ver qué hago, a ver quién me quiere ahí. Y yo, Damaris, pero le digo a mi esposo, acuérdate que la dedicamos desde el vientre, entonces claro, ella busca la casa del Señor. Y yo por agradecimiento. Dicen que hay un exceso en el hombre permitido, y es la gratitud, y yo la tengo con Dios. En verdad que pudiera decir otras cosas, pero sé que con lo que les he contado que es cierto, y que lo he vivido, y que pues ahora lo cuento y hasta me río a lo mejor, ¿verdad? Pero pasar esas cosas no fue fácil, y eso me hace aferrarme y servir al Señor con todo mi corazón y decir un día voy a estar ante Jesús. Un día lo veré cara a cara. Entonces, aparte de un inmenso abrazo, le diré, Señor, si fue tu voluntad con un propósito, dejarme, cumplí, Señor. Entonces, sí tengo un trabajo, sí tengo un hogar, gracias a Dios, tengo familia, pero para mí está primero el Señor. ¿Por qué? Porque le debo todo, y mi mayor anhelo es servirle, como dice su palabra, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente. Y si tuve que pasar esto para un día estar en un micrófono y decir, sí se puede, o sea, el doctor te está diciendo una cosa, pero Dios puede cambiar ese diagnóstico. Oportunidad hay, como decía David cuando enfermó su hijo, decía, mientras respire yo espero un milagro. Wow. Entonces, así a esa fe, aferrarnos de decir, ok, sí, el doctor dice esto, pero está vivo y yo espero un milagro. ¿Cuándo? Cada mañana, al despertarte, al acostarte, al decir, libré una batalla más, ahí está el Señor. Así Entonces, yo lo veo así, yo lo vivo así, y mi corazón pues desborda esa gratitud, en verdad, por el Señor, porque Él ha sido bueno, Él ha sido suficiente. Cuando nos hemos quedado solos, así que como dice la frase, a veces dice uno, ay, pues no, ya nada más estoy a la buena de Dios, pues es suficiente. Te das cuenta que es suficiente. Sobrado. Y que Dios y yo somos equipo. Entonces, mi razón de platicar esto es que el Señor se lleve toda la honra, toda la gloria, y qué bueno que el Señor permitió estas cosas, porque
para mí no es pensar, ay, creo más en Dios, sino que yo reafirmo mi convicción hacia el Señor y decir, en esto he creído, esto me heredó mi papá, esto me heredaron mis abuelos, y no es más que el poder del Evangelio, el poder de decir, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y muchas veces vivimos de fotos amarillas y de, sí, es que pasó esto hace como, en 1000. O sea, no. Dios está también para estos tiempos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Daniel 4, las señales y prodigios que Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Por qué? Porque alguien puede aferrarse también a Dios. Justo como lo que estamos haciendo aquí, Mari, eres testimonio vivo. Sabemos que tu testimonio llegará a muchas personas, será esperanza para muchas personas. Este proyecto, este podcast Fe Sin Filtros lleva un rato ahí gestándose. Fue hasta este momento que Dios así lo quiso que se diera esta oportunidad, y pues fuiste la primera de muchas que sé que, de muchos y muchos que sé que pasarán por aquí para dar su testimonio. Gracias. Gracias a ti, Mari, porque de verdad creo que pues somos miembros de la misma congregación, asistimos a la misma iglesia, pero pues pues yo no conocía esto de ti. Estoy segura que muchos congregantes de la iglesia tampoco, y esto pues nos acerca más y pues nos enciende más la llama y pues nos contagia de tu gratitud, gracias, de tu fe sin filtros. Muchísimas gracias, Mari. Gracias. Pues bueno, a quienes nos están escuchando los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Iglesia Árboles de Justicia para que puedan compartir esto y llegue a más personas. Esto es Fe Sin Filtros. Gracias, Mari. Gracias. Ha sido un honor compartir este momento contigo en Fe Sin Filtros. ¿Quieres experimentar más de la gracia de Dios? Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Iglesia Árboles de Justicia, donde la fe se vive sin filtros.